Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más. Hoy está con nosotros Merce Roura y viene a compartir la conferencia El mundo en el que vives no es real. Merce Roura es periodista, formadora y escritora. Se ha dedicado durante años a la televisión y a la radio. Se forma en inteligencia emocional y crecimiento personal y ha cursado máster en inteligencia emocional, coaching y neuropsicología. Ha publicado 2 libros sobre crecimiento personal también. Imparte formación y conferencias en temas de autoconocimiento y comunicación. Para participar en directo y hablar con nosotros, recuerda, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a Merce esta noche y al final de su conferencia las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya, sin más dilación, a Merce Roura y la conferencia El mundo en el que vives no es real. Merce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente a Mindalia, por estar aquí en directo y saludar a todo el mundo que nos ven de muchos lugares distintos. O sea que aquí decimos buenas noches, pero seguro que en otros lugares pues es otra hora. Saludar a todo el mundo. Y el tema de hoy, la verdad es que esto del mundo en el que vives no es real. Yo diría que es un poco la base de todo, ¿no? Uno de los temas más importantes para mí del autoconocimiento, del crecimiento personal y de este camino que a veces es tan complicado, que nos lleva a conocernos y a tener una vida pues muchísimo mejor, o al menos a vivir desde la paz, ¿no? A estar contentos, a estar en equilibrio y a conseguir esa coherencia. Digo que es la base porque en el fondo todo esto, todo este mundo en el que vivimos es un poco un sueño. Y este sueño se articula a partir de unos guionistas que somos nosotros mismos. Por tanto, esto de que el mundo en el que vivimos no es real, viene de que el mundo en el que vivimos tiene que ver con una proyección de lo que nosotros llevamos dentro. Y suena muy chocante la primera vez que te das cuenta de esto. Yo diría que es ese punto en el que empezamos a despertar, ese punto en el que nos damos cuenta de que somos responsables de nuestras vidas, ¿no? Y esa responsabilidad en el primer momento pues da mucho miedo, asusta, porque te da el gran poder de cambiar tu vida, de hacer cambios en ella, pues para ser más feliz, para estar mejor, pero al mismo tiempo venimos de situaciones en las que hemos llevado nuestra vida a momentos muy duros y no sabemos cómo lo hemos hecho. Y somos responsables de ella, somos los guionistas, como decía hasta hace un momento, pero no sabemos cómo hemos escrito el guión. Para mí es la base de todo porque nos está diciendo que en la vida lo que realmente importa no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Atención, que con esto no estoy diciendo que las situaciones sean fáciles, que nos pasen cosas que siempre nos gustan, nos pasan cosas a veces que son muy difíciles de llevar. Todos hemos vivido momentos muy duros, momentos pues de pérdida, momentos de situaciones difíciles a nivel económico, en el trabajo, en nuestra vida personal, de separación, y todo eso no es nada fácil. Lo que pasa es que en el día a día también hay muchísimas situaciones, y a mí esto reconozco que me ha costado mucho y me sigue costando, en las que no somos capaces de dar la vuelta y no nos damos cuenta de que estamos secuestrados por nosotros mismos y por nuestra interpretación de los hechos, por la percepción que tenemos. Al final, no vemos la realidad como es exactamente, sino que vemos la realidad como somos nosotros, ¿no? Percibimos las situaciones y en realidad, en el fondo, todo es neutro, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado algo que pensamos que a priori es muy negativo, que va a ser fatal para nuestra vida, y luego resulta que eso era el giro necesario pues para que pasara otra cosa que desencadena algo que nos da una calidad de vida mucho más importante, que nos obliga a hacer unos cambios en nuestra vida que nos llevan pues a vivirla de otro modo. Yo decía, el mundo no es como lo vemos, o sea, no es como es, perdón, sino como lo vemos, como somos nosotros.
¿Qué nos pasa? Vivimos el mundo, lo percibimos a través de nuestras creencias y a través, si me permitís, a mí me gusta mucho hablar de basura emocional, porque las emociones están hechas para sentirlas. Y muchas veces, ya sabéis, y lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que en lugar de sentirlas, lo que hacemos es dedicarnos a almacenarlas, ¿no? Porque nos da mucho miedo sentir lo que sentimos, ver, estar en esas situaciones tan duras en la vida, y entonces lo que hacemos es fingir que no las sentimos, dejarlas aparcadas, y todo eso se va convirtiendo pues en esa basurilla que yo llamo, que está almacenada dentro y que está clamando por salir, ¿no? ¿Y cómo sale esta basura? ¿Cómo la vida, podemos decirlo así, yo lo llamo muchas veces la vida, cada uno puede ponerle el nombre que quiera, cómo la vida nos informa de que tenemos basurilla dentro, ¿no? Pues ayudándonos a proyectar nuestra basurilla en todo lo que nos rodea. Y suena muy mal, pero lo hacemos todos, lo hago yo cada día, incluso después de haber estudiado esto y estar trabajando durante años en mí misma y en mi autoconocimiento. Por tanto, no pasa nada, vamos a quitarnos la culpa de encima, pero vemos el mundo a través de esa basurilla, de esas creencias. Ahora hablaremos de creencias, pero al hablar de esa basura me refiero a que la vida no tiene otra forma de avisarnos de que tenemos temas pendientes, de que hay creencias para solucionar, que a través de la proyección en personas, en situaciones, en relaciones que tenemos, en absolutamente todo lo que nos pasa, lo percibimos a través de esas creencias y de esas emociones que tenemos almacenadas, ¿no? Lo que Carl Gustav Jung llamaba nuestra sombra, ¿no? Proyectamos la sombra en absolutamente todo lo que nos rodea, en todo lo que nos rodea y que nos molesta, en todo lo que nos perturba, por decirlo así, porque hay veces que una persona, pues llegamos a un lugar, una persona nos dice algo, para otro es un insulto y a nosotros ni siquiera nos molesta. Eso no nos ha molestado ahí, no estamos proyectando nada, evidentemente, ahí no nos está haciendo de espejo, ¿no? Pero cuando realmente nos molesta es porque nosotros estamos proyectando algo ahí. Y es más, nos pensamos que es el otro, porque siempre estamos culpando a los demás de sentirnos ofendidos cuando somos nosotros los que hemos decidido pues sentirnos de esa forma, ¿no? Acabamos quejándonos absolutamente todo el día de cómo ha ido una situación, de cómo han respondido los demás y de verdad os lo digo que yo soy la primera que caigo en eso, me encuentro muchísimos días a pesar de llevar mucho tiempo en esto, pues al llegar las 8 de la noche quejándome por qué ha hecho mira cómo es, mira qué hace aquella otra persona, sin darnos cuenta de que eso es una maravillosa oportunidad pues para ver la basurilla, ¿no? Para ver esas creencias, para revisar esas creencias. ¿Y cómo se hace eso? Lo hablamos en una ocasión, ¿no? Pues viendo qué es lo que nos está molestando de la situación, qué nos está molestando de esa otra persona. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Que nos acostumbra a pasar. Tenemos relación con otra persona y lo que nos moleste de esa persona, pues seguramente es algo que también está en nosotros. Así funciona la conocida ley del espejo, que está en nosotros y puede que esté en defecto o puede que esté en exceso, ¿no? Es decir, no sé, os pongo un ejemplo que a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo he sido una persona y aún soy una persona que se ha tomado la vida como hay que esforzarse mucho, hay que luchar mucho, la vida es muy difícil. Esas han sido, pues, muchas de mis creencias, ¿no? Yo hace unos años, ahora lo estoy dejando, pero hace unos años, cuando me hablaban de lo que era la vida, me imaginaba la palabra sacrificio, ¿no? Arrastrándome por intentando subir una montaña. Para mí la vida era como intentar subir una montaña a la que tenía que subir arrastrándome y vaya, las piedras me iban haciendo daño en las rodillas, ¿no? Y todo era muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando me encontraba en mi camino a personas en el ámbito laboral, por ejemplo, que es donde más se notaba porque yo quería resultados, quería éxitos, yo quería pues que se reconociera mi valor porque necesitaba pues demostrar que era perfecta, necesitaba pues ese reconocimiento para sentirme bien conmigo misma y para llenar ese vacío de esa autoestima
que no tenía, pues a mí me costaba todo mucho, ¿no? Y en ese ámbito laboral, cuando me encontraba a alguien a quien yo creía que la vida le sonreía más y que yo no me imaginaba subiendo esa montaña, sino que había llegado, pues igual, porque eso pasa, pues porque le había colocado un amigo, le había colocado su padre, su madre, y, no sé, una persona en la que yo tenía la sensación de que la vida le había sido mucho más fácil, pues me molestaba muchísimo, me perturbaba muchísimo. La típica persona pues que llega a un sitio y que sin hacer cola le toca sentarse en primera fila, ¿no? Y yo hacía mucha cola y siempre estaba en la última. Evidentemente me molestaba porque esa persona conseguía de forma muy fácil algo que a mí me parecía muy complicado, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Que cuando alguien se atreve a hacer algo que tú no te atreves, o precisamente a veces es justo todo lo contrario, cuando alguien hace algo que tú también haces y te molesta en el otro porque en el fondo lo estás reconociendo en ti. Por eso yo veía a esa persona de una forma muy negativa. Cuando ha pasado el tiempo y ahora cuando veo una persona a la que las cosas, pues yo juzgo que son fáciles, le son fáciles, a lo mejor le son fáciles esas, pero otras en su vida han sido muy, muy complicadas, pero es igual, a mí me perturba, a mí me molesta que a esa persona le sean las cosas fáciles, pues al final, a través de la comprensión, a través de darme cuenta de esa situación, he llegado a la conclusión de que me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque al fin y al cabo, si a alguien las cosas le pueden ser fáciles, he pensado que eso significa que alguna vez lo pueden ser para mí, ¿no? Significa que podemos darle la vuelta, que puedes empezar a darte cuenta que no te molestan y que puedes borrar esas creencias que tú tenías. En este caso la mía es que la vida es muy difícil y hay que luchar mucho y hay que sacrificarse mucho, ¿no? Cuando conseguimos darnos cuenta del mensaje que nos está dando, lo que estamos proyectando en el mundo que nos rodea, en las personas que nos rodean, eso nos permite darnos cuenta de las creencias. ¿Cómo hacemos eso? Pues siendo muy honestos con nosotros mismos a través de las emociones que estamos sintiendo en cualquier momento. Fijaos que en la misma situación puede molestarnos o no molestarnos. Yo el otro día me consultaba una persona y me hablaba de un problema que tiene de relación con una persona con la que tiene una relación muy, muy estrecha, con su madre, y me comentaba que, bueno, su madre tenía un problema ahora y que había momentos en que la insultaba, ¿no? Y me decía, es que me llama inútil, ¿no? Y a mí me duele muchísimo. Entonces, haciendo un ejercicio, yo al final le dije, bueno, y si tu madre te llamara sucia, ¿no? Que te dijera que no vas aseada, que eres una persona que no va limpia, que no se lava, y se me quedó mirando y me dijo, bueno, pensaría que está loca porque es evidente que es mentira. Entonces, llegamos a la conclusión de que evidentemente es su madre, evidentemente nos duele que una persona a la que queremos nos insulte, ¿no? Pero en el fondo había algo en ella que estaba dando cierta veracidad. Es decir, que en nuestras creencias hay algo que está refrendando esas palabras que le estaba diciendo su madre, en sus creencias en este caso. Por tanto, lo que creemos que nos hacen los demás es una buena oportunidad para ver el reflejo, la sombra, esa basurilla emocional que yo decía que está en nuestro interior. Lo que nos pasa, y ahora al principio hablaba de que esto es la base de todo, educar la percepción, entrenar nuestra percepción, no dejarnos llevar por esos pensamientos, y reconozco que es muy complicado, y eso ya es una creencia, fijaos. Cuando estamos en una situación difícil, una situación que nos duele, una situación que nos perturba, que nos molesta muchísimo, es complicado darse cuenta de que en ese momento estamos siendo secuestrados por las emociones, ¿no? Secuestrados por la amígdala, como se dice también en psicología, esa parte del cerebro, la parte del cerebro límbico que nos está llevando a situaciones anteriores en las que ha pasado y que nos recuerda nuestras creencias, esa vocecilla, ¿no? Es muy difícil en esos momentos, pero esto se puede entrenar. Y en ese momento podemos darnos cuenta de que no es el otro el que nos está haciendo caer, estamos cayendo porque realmente nosotros hemos elegido caer, porque somos responsables de caer. Y eso
Atención, por favor, no estoy diciendo que eso exima al otro de la responsabilidad de lo que hace, pero ante una ofensa podemos decidir que somos ofendibles, no sé si esta palabra existe, pero creo que es adecuado utilizarla, o podemos decidir que eso no va con nosotros, que esa persona que nos está diciendo eso está hablando de ella misma, porque es que en realidad también es verdad que está hablando de ella misma. Por tanto, educamos nuestra percepción, entrenamos nuestro cerebro, gestionamos nuestras emociones y cuando la realidad nos esté diciendo, uy, esto va a ir mal, va a ir muy mal, no, o sea, no sabemos. En realidad esa situación es neutra. Puede que pinte mal, puede que nos recuerde a otras situaciones, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo y alguien que estará en esta situación me dirá, mira qué simpática. Bueno, yo he estado en el paro, o sea, que puedo decirlo. A veces en la cola del paro encuentras al amor de tu vida, ¿no? O sea, no sabes que una situación que pueda parecer negativa si te lleva a otra que es positiva. En realidad todo es cambio y el cambio es lo único que es permanente, ¿no? Y nos asusta muchísimo, a mí la primera. Y cuando vemos que algo cambia, pues nos ponemos en alerta y empezamos a lucubrar y empieza esta vocecilla que nos empieza a contar esas historias macabras, esas historias trágicas y esas historias tristes, ¿no? Pero en realidad en ese momento es ideal porque es una oportunidad para decirnos a nosotros mismos, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar, observar nuestros pensamientos, decidir que no somos eso que estamos pensando, que podemos pensar distinto, ver qué emociones nos está suscitando, comprenderlas y darnos cuenta que están hablando de lo que llevamos almacenado dentro y que podemos cambiarlo. Lo que nos pasa es que nos cuesta mucho aceptar la realidad y nos pasamos la vida, y esto siempre lo comento porque este es un tema que ya os digo que a mí me ha costado años, he sido ahí una peleona, me he dado golpes contra el muro muchas veces, nos cuesta aceptar. Aceptar, yo diría que la aceptación es la base de todo. Antes os decía, la percepción, cuando percibimos una situación que no nos gusta, no hay más remedio que aceptarla, ¿no? Y cuando hablo de aceptación, pues muchas veces nos ponemos las manos a la cabeza porque parece que le digas a la gente que tiene que resignarse y la aceptación no tiene nada que ver con la resignación. Estamos hablando de encontraros con una situación y darnos cuenta de que eso es como es. La realidad es como es. Entonces, a partir de aquí, justo esta misma mañana tenía una conversación sobre esto, hablaba con dos amigos y les comentaba una situación que me perturba, ¿no? Y ellos me decían, bueno, es lo que es, ¿no? Y al fin y al cabo, al final, esa situación está ahí, no está cambiando y no va a cambiar hasta que yo no tome una decisión al respecto, hasta que yo no cambie, sobre todo hasta que yo no cambie por dentro y ese cambio interior se refleje en esa situación. Y no hay más remedio que amarla, no hay más remedio que amar lo que es, ¿no? No hay más remedio que decidir que es así, que no me gusta, pero que a partir de ahí voy a ver qué hago con ese material, ¿no? Es como abrir la nevera, en el fondo, haber deseado que haya un plato suculento, encontrarte 5 o 6 ingredientes y decidir, bueno, como no está ese manjar, pues voy a cocinar algo con lo que tengo aquí, ¿no? Y depende de la creatividad que le pongas, depende de la actitud que tengas, depende de la capacidad que uses tú para darle la vuelta, puedes acabar cocinándote un buen plato, ¿no? Y tener una buena cena o un buen almuerzo. Si tiras la toalla y no abres nunca la nevera porque sabes que no va a haber el plato que tú quieres, pues al final nunca te vas a morir de hambre, nunca vas a comer, ¿no? A mí me gusta pensar a veces que la vida te trae cosas buenas envueltas, yo siempre digo, en papel de periódico, ¿no? Y hay veces que está sucio. Hasta que no lo desenvuelves, no te das cuenta que llevan una tarjetita y en esa tarjeta pues te acaba dando una pista sobre qué tienes que aprender, porque al fin y al cabo esto va de un aprendizaje. Todo esto que estamos viendo en el mundo, que no es lo que parece, ¿no? Que no es real, no es más que una oportunidad para aprender algo de nosotros mismos y hacer que eso cambie. ¿Y cómo cambia? Bueno, pues la verdad, a veces cambia radicalmente
A veces pasa de la noche a la mañana. Hay veces que hay situaciones que solo con aceptarlas ya dan un giro de 180 grados, totalmente, porque estaban ahí sencillamente para que las aceptaras, para que te dieras cuenta. Luego hay otras situaciones que son mucho más complicadas y que requieren un cambio más profundo, que tienes que cambiar más por dentro y que luego, pues sencillamente a veces no cambian. A veces no cambian porque esa persona que te decía cada día algo que a ti te molestaba lo sigue diciendo. Lo que pasa es que ahora no te molesta. En otras ocasiones, pues te das cuenta un día que esa persona pues ya no te viene a decir nada, que cambia de rumbo, ¿no? Y otras veces, pues el que cambia de sitio eres tú, el que cambia de rumbo eres tú y acabas en otra realidad. Porque esa realidad en la que estabas viviendo, que era un fruto del guión que tú y que yo y que todos vamos escribiendo, pues solo una pantalla que teníamos que superar, ¿no? En el fondo esto es como una especie de juego virtual en el que uno va pasando pantallas y hasta que no encuentra la forma de pasar de pantalla, pues no sube, ¿no? No va adquiriendo más conciencia, no va conociéndose un poco más. Hablamos de la aceptación, estamos muy empeñados en que las cosas sean de otra forma, ¿no? Lo hacemos todos, los padres y las madres queremos que nuestros hijos sean como realmente no son, ¿no? El otro día escuchaba una frase de Borja Vilaseca que me hizo mucha gracia, que hablaba de esto, ¿no? Que decía que un padre y una madre está dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo, menos a veces dejarle ser como realmente es, ¿no? Dejarle vivir como realmente quiere. Y es que esto es un poco por la educación que hemos recibido, ¿no? Que malentendemos el amor y pensamos que amar a la otra persona es cambiarla y tenemos relaciones esperando que el otro nos complete, esperando que la otra persona haga algo por nosotros, esperando que los demás, ya no solo en una relación sentimental, sino en una relación de amistad, en una relación laboral, que las situaciones sean como queremos y que los demás vayan a llenar ese vacío que tenemos en nuestro interior y que no es nada más que el vacío resultante de no valorarnos, de no amarnos y de no conocernos, porque claro, si no nos conocemos, ¿cómo vamos a amarnos, ¿no? Entonces se generan en la vida esas situaciones muy rocambolescas en las que, bueno, pues tenemos una pareja y nos vamos arrastrando con ella, queremos cambiarle. Yo me acuerdo, lo he oído tantas veces en una pareja recién casados, ¿cómo es tu marido? ¿Cómo es tu mujer? Bueno, ya le cambiaré, ¿no? No les vamos a cambiar y cuantas más ganas tenemos de cambiar al otro, menos cambia el otro, ¿no? Porque las personas no responden a lo que nosotros deseamos, las personas son libres, responden a sus vidas y nosotros queremos que sean de una forma como realmente no son. Lo mismo nos pasa con las situaciones, lo mismo nos pasa con el trabajo, lo mismo nos pasa con la vida, ¿no? Y ahora a mí hay un tema que siempre, y este me perturba bastante, me molesta bastante, seguramente porque yo he tenido muchas creencias sobre ello, es el tema de perseguir tus sueños, ¿no? Que es genial, está genial que tengamos motivación, que tengamos sueños, pero bajo eso, como el ego, como esa vocecilla que nos habla cada día y que nos invita siempre a intentar competir, a intentar ser mejores que los demás, como si la vida fuera una carrera y una competición en lugar de estar bien contigo y de compartir lo que eres, nos lleva a creer que si no tenemos resultados, no somos personas que valgan la pena, no hemos conseguido nada. Nos invita a no disfrutar del camino y solo valorarnos si hemos subido al podio, si tenemos la medalla, si hemos conseguido lo que queremos, si hemos conseguido ese sueño, ¿no? Y la verdad es que a mí, por ejemplo, el tema de los sueños, a mí me han dicho, persigue tus sueños. Y yo me he pasado mucho tiempo persiguiendo mis sueños, hasta que los sueños empezaron a perseguirme a mí. Y me di cuenta de que me iba machacando mucho a mí misma porque a pesar de luchar muchísimo, a pesar de esforzarme mucho, a pesar del sacrificio que yo estaba llevando a cabo, pues no acababa de conseguirlos. ¿O sabéis qué me pasaba? Los conseguía y al cabo de 5 minutos mi nivel
autoexigencia me llevaba a subir el listón, a pensar que no eran suficientes y a continuar en esa carrera desenfrenada para conseguir todavía más, ¿no? Y claro, eso no tiene fin. Y cuanto más te esfuerzas, cuanto más luchas, cuanto más te sacrificas para conseguir las cosas, al final más se te alejan. Hay algo que he descubierto con el tiempo, que es que cuando tú tienes un sueño, cuando tú deseas algo, si haces que de ello dependa tu felicidad, automáticamente la vida, yo lo llamo la vida, ya os he dicho, lo podéis llamar como queráis, se ocupa como de alejártelo. Y es precisamente para que nos demos cuenta, para que te des cuenta de que realmente tu felicidad no depende de lo que estás consiguiendo. Tu felicidad no es llegar a la cima de la montaña. Tu felicidad es estar bien contigo, es darte cuenta de que subas o no la montaña, eres un ser humano que merece la pena, eres un ser humano que no necesita hacer nada extraordinario, ¿no? Y estamos en una sociedad ahora en la que nos han dicho persigue tus sueños, lucha por tus sueños, está muy bien, siempre que eso no se convierta en una obsesión, ¿no? Siempre que no acabemos destrozados porque la realidad, porque lo que nos rodea no sea como deseamos. Y no nos demos cuenta y nos pasemos la vida intentando cambiar el exterior, como he comentado más de una vez, como mirarse en el espejo, que no nos guste lo que ve porque nos vemos despeinados y en lugar de peinarnos a nosotros mismos, estamos intentando peinar a la mujer que vemos en el espejo. Es evidente que no vamos a conseguirlo. A quien tenemos que peinar es a la persona que está al otro lado, ¿no? Por tanto, ya basta, en cierta forma, de querer cambiar la realidad que nos rodea y lo que tenemos que hacer es mirar en el interior e intentar cambiar nosotros, sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Qué ha pasado con los sueños? Que cuando intentamos conseguirlos y llega un momento pues, en que no se consiguen, perdón, eso nos evita mirar a nuestro alrededor y ver muchas otras cosas que hay en nosotros que están bien. Nos evita mirar nuestro interior y al final nos convertimos en esclavos de lo que queremos ver, en esclavos de lo que estamos proyectando, porque nosotros, al no tener en nuestro interior esa satisfacción y mirar fuera y no sentirnos bien con lo que estamos viendo, evidentemente estamos proyectando esa frustración, ese dolor, esa impotencia. Y eso nos hace que la visión de lo que es esté distorsionada. Acabamos viendo, en cierta forma, ese dolor y ese sufrimiento que nos acompaña. Un momento que voy a beber un poco de agua. Y en esto hay algo añadido, y es que nos han educado, no a todo el mundo evidentemente, pero yo creo que hay una creencia, yo la he tenido durante mucho tiempo, como si el sufrimiento fuera pues una moneda de cambio para conseguir cosas, ¿no? Nos valoramos por lo mucho que sufrimos. Cuando estamos a veces con amigos, cuando estamos cenando, cuando estamos en cualquier lugar, hablamos de las muchas horas que hemos trabajado, de lo mucho que nos sacrificamos y parece que cuanto más sufres, aquello te sirviera como para expiar esa especie de culpa que arrastramos todos y que es una especie de culpa colectiva, que parece que nacemos con culpa y que la tenemos que limpiar, ¿no? Y cuanto más sufrimos, pues más puntos ganamos y que parece que eso sea canjeable por los sueños que tenemos y en realidad al final eso no va así, porque si tú estás construyendo dentro de ti una especie de historia, de imperio de dolor, de imperio de sacrificio, de maltratarte a ti mismo, forzosamente te irás llenando de esa basura emocional y la vida, con las situaciones, con las personas con las que te vas a relacionar, solo hará que hacerte de reflejo y de espejo de todo eso que vas almacenando, ¿no? Al final la vida es como te vas imaginando que es. Y eso no significa que, y eso es algo que quiero dejar claro, que si empezamos este trabajo de autoconocimiento, si intentamos darnos cuenta, si despertamos al fin y al cabo
y nos damos cuenta de que somos responsables de nuestras vidas y de que lo que hay ahí afuera tiene mucho que ver con lo que está aquí dentro, no significa que no nos vaya a pasar nada nunca más, que sea desagradable, que no nos guste y que todo vaya a ser fantástico y que vivamos en un mundo de ensueño. En realidad lo que cuenta es la coherencia. No significa eso, significa que nos pasarán cosas que nos pueden molestar o no, pero que aprenderemos a llevarlas, que seremos capaces de estar en una situación de que alguien nos venga como histérico, que empiece a insultarnos y nosotros pues podemos tener ese momento de pronto, ¿no? Que nos alertamos, que no nos gusta, pero de repente seremos capaces de darnos cuenta de que si nos perturbamos, si nos encendemos, si dejamos que la ira nos lleve, será una decisión, pero podremos respirar profundamente, darnos cuenta de que si nos dejamos llevar nos estamos secuestrando a nosotros mismos, que estamos reaccionando y a lo mejor lo que queremos es responder, la diferencia entre reaccionar y responder, la diferencia entre dejarse llevar por ese momento o decidir cuál es la respuesta que das, y en ese momento pues tomar la opción que es más beneficiosa para nosotros, porque claro, parece que no, pero luego eso te genera una situación interior muy desagradable por esas emociones, te estás dejando llevar por la ira, estás no gestionándola sino soltándola, y cuando eso te pasa pues muy a menudo acaba generándote muchos problemas. Otro tema, por ejemplo, es el tema de la enfermedad, de cómo afecta toda esa basura emocional a nuestro cuerpo, ¿no? Hay muchas veces en que bueno, yo siempre digo que cuando tú no paras a tiempo, y a mí esto me ha pasado, yo físicamente pues he tenido muchísimos problemas por ese nivel de autoexigencia que os decía, por esa rabia acumulada de mirar al mundo y ver que no era como yo quería que fuera y no me respondía como yo quería que me respondiera, pues eso me generaba una sensación de frustración, de rabia, de impotencia que acababa pues generándome problemas físicos, ¿no? Y al final pasa lo que pasa, que si tú no paras y no te das cuenta de que te estás tomando las cosas como no son, de que no estás haciendo ese ejercicio de percibir el mundo de forma neutra y esperar a ver qué pasa, de dejarte llevar, de soltar, porque al fin y al cabo estamos hablando de soltar la necesidad de que las cosas sean como tú quieres que sean y valorar la posibilidad de que sean como son, a ver dónde te llevan, a ver qué pasa, porque a lo mejor es un camino mucho más interesante. Pues si tú no haces ese parón, la vida te para. Y te para de muchas formas, a veces físicamente, a veces pues te obliga a estar un tiempo para que reconsideres, ¿no? Y a mí esto me ha pasado, lo he explicado en algunas ocasiones, ¿no? Yo tengo 2 enfermedades crónicas, ¿no? Y con ellas no todo viene de ahí, evidentemente hay un componente físico, solo faltaría, pero a través de ella he podido darme cuenta de todo el daño que me he hecho a mí misma, del daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando no somos capaces de darnos una oportunidad a nosotros y dar una oportunidad al mundo de que sea como es, porque es que no vamos a cambiarlo. Y cada vez que nos damos un golpe contra el muro, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque el muro, os puedo asegurar, que continuará en pie y es durísimo, ¿no? Yo siempre me he imaginado que si cada vez que estos pensamientos que tenemos cada día, estos pensamientos de ataque que tenemos con nosotros mismos, esos pensamientos de reproche, de culpa, porque no lo hemos hecho suficientemente bien, porque esa persona no nos quiere como queríamos que nos quisiera, porque nuestro jefe no nos responde como pensamos, porque nuestros compañeros no nos hacen caso, porque la realidad no es como queremos que sea, si cada vez que pensamos eso nos estamos haciendo daño, nos estamos juzgando a los demás y nos juzgamos a nosotros. Si cada vez que hacemos eso nos diéramos un golpe, al final del día acabaríamos en urgencias, acabaríamos fatal porque nos habríamos hecho mucho daño. ¿Qué pasa? Que esos golpes nos los estamos dando, pero nos los estamos dando a nivel emocional y no nos damos cuenta, pero acabamos el día hechos polvo, acabamos el día fatal con esos golpes que nos damos
sin darnos cuenta, porque no son físicos, pero son emocionales. Y durante todo el día, pues físicamente, a través de esas emociones que no estamos gestionando, pues hay un montón de cambios físicos, estamos creando conexiones neuronales que activan procesos, que ponen en marcha hormonas, está circulando por nuestro cuerpo un montón de sustancias que al fin y al cabo son esas drogas que genera el cuerpo para compensar esos estados de ansiedad, para acelerarnos el ritmo cardíaco, para poder bueno, en el fondo estamos hablando de miedo, de pánico, ¿no? Pues para quedarse paralizado, apretar a correr o atacar, ¿no? Y eso cuando está mucho rato y está de forma muy continuada en el organismo, pues nos acaba alterando, ¿no? Y nos acaba haciendo daño porque tenemos un cuerpo diseñado para que eso dure un rato de alerta, pero no para que esté todo el día trabajando. Y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo en el día a día si no somos capaces de frenar eso. Y con el cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Al final, los médicos cada vez lo dicen más, vamos almacenando toda esa basura y al final la vida nos propone que la saquemos, ¿no? Y nos tiene que avisar de alguna forma de que esa basura está ahí, y hay veces que lo hace pues con una situación, hay veces que lo hace lo que proyectamos en una persona, y hay veces pues que lo hace con una taquicardia, con un problema en el corazón, con cualquier otro problema que pueda derivar nuestro cuerpo físico, para que nos demos cuenta de que ahí hay algo que sanar, ¿no? Hay unas heridas que tenemos que sanar, ¿no? Y al fin y al cabo hay veces que esto en el fondo es muy fácil, pero es tremendamente complicado, ¿eh? Y yo soy la primera que ya os he dicho que para mí es muy complicado, ¿no? Pero hay maneras, ¿no? Cuando estamos ante una situación y nos está molestando mucho lo que estamos viendo, tenemos que indagar qué es lo que estamos sintiendo. Hay un montón de emociones. Sentimos culpa, nos sentimos culpables porque creemos que lo que nos están diciendo es real, ¿no? Como esa persona que me decía, me llama inútil, realmente pues se sentía culpable porque le estaba dando veracidad a esas palabras tan duras, ¿no? Porque finalmente se lo creía que ella era así, ¿no? Pues se sentía culpable y al mismo tiempo le generaba mucha rabia, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Al fin y al cabo, esto se trata de reconocer nuestras emociones, comprender de dónde vienen, darnos cuenta de las muchas otras veces que hemos sentido las emociones parecidas, que nos hemos encontrado en situaciones que nos parecen casi idénticas porque vamos repitiéndonos, ¿no? Y intentar soltar. Recordar queda un minuto para acabar la ¿Sí? conferencia, pasamos a preguntas. Gracias. Perfecto. Pues acabar con esto, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo que vemos no es real, es nuestra proyección, estamos escribiendo nosotros el guión, es un reflejo del mundo que llevamos dentro, y es una maravillosa oportunidad para soltar la necesidad de que sea distinto y dejarnos llevar y saber qué es lo que nos propone, porque seguramente pues tenemos mucho que aprender ahí, ¿no? Ver qué es lo que estamos proyectando en él, qué es lo que necesitamos y dárnoslo nosotros para no tener que estar buscando fuera lo que realmente está dentro, porque todo lo que necesitamos ya lo llevamos dentro y lo estamos buscando fuera constantemente. Pues vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Mercè, por toda la conferencia, toda esta información. Vamos a comenzar en este caso con Mari Mir desde Argentina. Nos dice, ¿hasta qué punto las relaciones sociales son un montaje de película para poder actuar? De lo contrario, ¿seríamos puro ensimismamiento? A ver, es que yo al final, mirad, yo al final creo que absolutamente todo, yo he llegado a creer que todo tiene un sentido, ¿no? Y al final yo creo que cuando nos molesta, antes lo decía, cuando eso nos perturba, cuando una situación nos está haciendo cuestionarnos algo, notamos ahí que hay algo que realmente nos está tocando, algo que nos resuena, pues es algo que tenemos que solucionar, nos está avisando de algo que llevamos dentro. Cada persona es un mundo y es muy difícil
valorarlo, ¿no? Pero nos estamos proyectando constantemente, ¿no? Y al final todo absolutamente nos está diciendo algo de nosotros mismos. Ahora tampoco hace falta ir por la vida andando y ver una papelera y pensar qué me está diciendo la papelera, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo porque a lo mejor no nos está molestando, pero dar una oportunidad y tener la sensación de que lo que nos pasa tiene un sentido, aunque sea duro, aunque no nos guste, sobre todo si no nos gusta, ¿no? Y dar una oportunidad a ver qué nos está contando de nosotros mismos, ¿no? Por tanto, hay veces que no, a mí me pasa muchísimas veces, yo hay veces que estoy repitiéndome, me equivoco muchísimo, porque yo me equivoco muchísimo, y hay veces que digo, no entiendo yo exactamente qué me está diciendo la vida con esto, espero que en algún momento pues acabe entendiéndolo, porque es que el ego muchas veces no te deja comprender qué creencia hay detrás de eso que te está pasando, ¿no? Pero yo creo que las relaciones sociales son una escuela maravillosa. Hay grandes maestros por ahí, hay gente que nos enseña desde lo que somos y hay gente que nos enseña todo lo contrario, ¿no? Gente que nos hace daño y que es un maestro fantástico para poder aprender lo que llevamos dentro. Nos dice Eva Larrarte desde España, yo lo he conseguido conmigo misma. Y nos dice, cuando un niño escucha las porquerías que otro dice, ¿cómo entiende que lo que el otro le dice no le define, sino que cada uno reparte lo que lleva dentro? Ay, es una buena pregunta. Es que los niños, pero fijaos una cosa, es curioso. Yo sobre los niños que tienen esa inocencia y que ven el mundo con ojos nuevos, ¿no? Y que poco a poco, pues cuando pasan los años, vamos, como decía Eva, que ya lo ha conseguido, ¿no? Porque ha hecho un trabajo seguramente de tomar conciencia, porque en el fondo esto va a tomar conciencia de lo que nos pasa. Es curioso porque los niños tienen mucho eso de vivir el presente, de estar en la situación, de hay veces no juzgar, de imaginarse que todo irá bien, y eso contribuye a ver la situación de una forma neutra y no cerrarse, porque al fin y al cabo estamos hablando de que nuestra visión de las cosas nos limita, nos cierra la mente, ¿no? Pero con los niños yo me he dado cuenta de algo. Por ejemplo, yo soy madre, yo tengo una niña que ahora tiene 10 años. Es maravilloso como yo con 10 años tenía una visión de la vida completamente distinta a la que ella tiene. A mí con 10 años yo viví un episodio de bullying muy fuerte, ¿no? Y a mí me decían cosas y me hundía, y a ella pues le dicen lo mismo, no se lo dicen de la misma forma, seguramente porque no tiene que aprender eso, la vida no se lo pone tanto delante, y cuando le ha pasado se ha reído y se ha dado la vuelta y ha ido para otra cosa, ¿no? Por tanto, es que cada persona tiene su experiencia. Los niños, ¿cómo aprenden? Pues haciéndose mayores y en el fondo vas aprendiendo, porque al final todos, de repetir, de tropezar con la misma piedra, nos damos cuenta de que la piedra al final no está en el camino, sino que está en el zapato, que la llevamos nosotros. Continuamos con más preguntas. Nos dice Inés Naranjo desde Ecuador. Me di cuenta de una creencia que escuchaba desde pequeñita. El dinero cuesta conseguirlo. No he logrado cambiarla, se me resiste. ¿Qué me recomiendas para lograr ese cambio? Gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que esta es una creencia muy extendida. Yo esta también la he tenido. Yo creo que si te has dado cuenta, ya has hecho el 90% del camino. Porque fijaos que hay otra que yo creo que es muy común, y yo me he encontrado dándole vueltas, que hay una que no se puede tener todo, ¿no? Y yo me he encontrado en situaciones en las que, como yo creía que no se podía tener todo, perdón, como pues aprecio más la salud y estar rodeada de las personas a las que amo, pues parece que he decidido pues tener menos dinero, ¿no? Y a la que empieza a llegar un poco más de dinero a tu vida, empiezas a preocuparte por si le va a pasar algo a alguien a quien quieres, por si te vas a resentir, ¿no? En tu salud. Y eso es porque tienes esa creencia. Las creencias, al final, es darse cuenta. Si ella se ha dado cuenta de esto, ya está haciendo una parte del camino. Que se observe muchísimo, y esto es complicado, pero que se observe
en decisiones que tome que tengan que ver con el dinero. Yo lo estoy intentando, yo lo intento siempre, ¿no? Y darse cuenta si lo está decidiendo desde el amor o desde el miedo. Es decir, si en esa decisión, en ese acto que lleva a cabo, que puede ser una tontería, un gesto pequeño, está actuando esa creencia y si está actuando, hacer todo lo contrario. Pero insisto, el hecho de tomar conciencia de que esa creencia está ahí, que aparte a mí me ha pasado, ¿no? Eso de todo es muy difícil, tienes que luchar mucho y luego al lado tienes gente que las cosas, pues al menos el dinero le fluye, ¿no? Ves que le llega fácil y al principio te genera rechazo y luego te das cuenta de que es maravilloso porque significa que eso significa que puede pasar y por tanto te puede pasar a ti. Yo le diría que se fije en cada cuando se encuentre pensando, ¿qué está pensando? Cuando vaya a hacer algo que está relacionado con el dinero, pues que se fije si esa creencia está actuando ahí, ¿no? Si no se está comprando eso que le gustaría y que necesita y está pasando sin ello porque cree que como el dinero es difícil de conseguir, pues mejor no comprarlo, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo de entrenamiento y un trabajo de atención. Vamos con la última pregunta. Nos dice Fernando Unzain. Si este mundo no es real, los demás no perciben lo que yo veo, ¿cómo funciona la Matrix y la ley de abundancia? Fernando, desde Argentina. Ay, a ver, cada uno percibe el mundo a través de sus creencias, ¿no? Y, a ver, el tema de la abundancia es complicado, porque ahí estaríamos hablando de la ley de la atracción. Y yo siempre que alguien me pregunta por la ley de la atracción y me pregunta, ¿tú crees que funciona? Yo siempre digo que si tienes 3 minutos te diré que no y si me das 1 hora y media te diré que sí. Porque en el fondo sí que está funcionando, pero no es algo tan fácil y tampoco sabemos mucho lo que queremos, ¿no? Entonces, como está muy relacionado el tema de la abundancia con la ley de la atracción, yo lo que diría es que nos pasamos la vida atrayendo lo que creemos y, y no tanto lo que somos, sino lo que creemos que somos, ¿no? Nos limitamos a nosotros mismos a través de la visión que tenemos de nosotros mismos. Es decir, no solamente el mundo que vemos no es real, sino que cuando nos miramos a nosotros como formamos parte de este mundo, no nos vemos de forma real. Y acabamos atrayendo a nuestra vida, igual que estamos proyectando, lo que creemos que nos merecemos. No lo que nos merecemos porque lo que nos merecemos es todo, ¿no? Somos seres humanos y merecemos estar aquí, merecemos ser felices, merecemos vivir en coherencia, merecemos estar tranquilos, merecemos amarnos, ¿no? Pero no nos conocemos, no nos amamos. Por tanto, yo lo que creo es que, y se ha hablado mucho, ¿no? De atrae, cómo se puede atraer, se habla de pedir, de tener un pensamiento y tener una emoción, y todo eso es fantástico, ¿eh? Todo eso está muy bien. Pero si tengo que ser sincera, yo creo que lo primero y más importante es hacer limpieza de la basura emocional. Conocerte a ti mismo, darte cuenta de quién eres realmente, no de quién te crees que eres, quitarte la máscara, esas máscaras que nos hemos puesto todos, porque nos hemos puesto máscaras para poder soportar que el mundo no sea como creíamos, como queremos que sea. Nos hemos puesto máscaras porque tenemos heridas de rechazo, de abandono y nos hemos inventado un personaje y ese personaje, como decía en la pregunta, es el que actúa en la Matrix, ¿no? Entonces, el sentido de todo esto es quitarse la máscara, darse cuenta de que no eres el personaje, hacer esa limpieza, reconocer esas creencias, borrar las que no te están llevando a tener una vida como la que tú deseas y a partir de ahí ya empezaremos a saber lo que queremos atraer y lo que deseamos, porque es que muchas veces, yo antes hablaba de los sueños, nuestros sueños no son nuestros, son sueños de nuestro ego, son sueños prestados de tu madre que cree que para ser una mujer de provecho tienes que estudiar una carrera en la que consigas mucho dinero, que tenga muchas salidas, ¿no? Y a lo mejor pues tú eres un artista
y quieres dedicarte a escribir poesía y es fantástico, ¿no? Entonces, soñamos cosas que a veces ni siquiera son nuestros sueños, son prestados, son de lo que la sociedad cree que deberíamos, son de nuestras familias. Y hasta que no te quitas todo eso, realmente no empiezas a sentir lo que realmente eres y a partir de ahí lo que realmente deseas. Y hasta entonces yo creo que estás atrayendo muchísimas cosas que lo que están resaltando, están proyectando nuestra incoherencia precisamente para que nos demos cuenta de ello, ¿no? Yo antes hablaba de los sueños, de perseguir sueños y que al final te acaban persiguiendo a ti. Para mí, cuando realmente te has conocido a ti mismo, cuando realmente has vaciado la basura, te sientes bastante, porque siempre estamos acosados por el ego. Esto es un camino. Vaya, yo no conozco a nadie que esté liberado del todo, quizá alguna persona de las que sigo que está más liberada, pero hasta que no has sacado toda esta basura, no puedes ni siquiera saber qué quieres, ¿no? Y al final, cuando te quitas toda esta basura, empiezas a darte cuenta de que lo que la vida te va trayendo, pues a lo mejor también es lo que quieres. Antes decía, cuando deseamos algo y creemos que nuestra felicidad depende de ello, automáticamente la vida te lo aleja para que te des cuenta de que la felicidad está en ti, ¿no? Pues cuando te limpias de todo eso, cuando descubres quién eres, te das cuenta realmente de cuáles son esos deseos y yo creo que empiezas a traer la consecuencia de tu bienestar, la consecuencia de esa coherencia, ¿no? Y en el fondo, entonces, ¿qué más da poner una lista de objetivos, tener una lista de sueños? La vida ya se va equilibrando, ¿no? Al menos eso es lo que siento y lo que veo, ¿no? Y no hay que estar tan preocupado por lo que atraemos y lo que no, intentar buscar la fórmula, que me parece muy bien, ¿eh? No lo critico, no lo juzgo, me parece genial. Yo lo he intentado un montón de veces, pero tenemos un trabajo pendiente muy importante, todos, hay que mucho, hay que menos, de limpiar, de sacar esas creencias y de reconocernos a nosotros mismos. Y una vez te reconoces, ya es lo que eres, ya no es lo que tienes. Esto va de ser y no de tener, ¿no? Aunque tener es necesario, porque estamos en este mundo material en el cual para seguir adelante tienes que tener cosas, ¿no? Pero una vez te reconoces, eso pasa a ser secundario. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Merce, por la conferencia, por la información. Estoy mirando aquí, ha sido vista en países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, España o Puerto Rico. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado la charla de nuestra invitada, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. Haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Antes de terminar, como siempre hacemos, vamos a dar unos segundos a Merce para que se despida de todos vosotros. Pues muchísimas gracias a Mindalia, evidentemente, y muchísimas gracias a las personas que nos han visto, que nos han seguido. Y bueno, añadir que vale muchísimo la pena invertir en uno mismo y sobre todo, yo lo decía, en este cambio de percepción, que no es fácil, yo caigo, yo me equivoco cada día, yo me encuentro ahí machacándome y juzgando a los demás y juzgándome a mí misma porque la realidad no es como me gustaría, pero vale la pena parar, respirar y darse cuenta de que es un entrenamiento y que la vida cambia muchísimo y te lleva mucha paz en tu interior cuando consigues darte cuenta de que en el fondo cambiar de percepción es conseguir cambiar de vida, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo, Merce. Vamos a recordaros que podéis colaborar con nosotros, con Mindalia, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.